Buenos días, bienvenidos. Ahora vamos a dar la clase 7, ejemplos de clases y movilidad social en América Latina y Uruguay. Esta clase tiene la finalidad de aportar ejemplos sobre la aplicación de lo que hemos visto sobre estratificación o estructura de clases y movilidad social. Estos resultados que vamos a ver a continuación están basados en investigaciones en las que me ha tocado participar. Vamos a ver ahora cuando se ponga el material correspondiente. Bien, en las clases anteriores hemos visto diferentes tipos de modelos de estratificación, de medir la desigualdad de clase, como habíamos indicado, a través de diferentes esquemas teóricos. Vimos los esquemas de Erikson y Wright, vimos el esquema de Goldthorpe y sus colaboradores, y vimos el esquema de Duncan. En esta clase nos vamos a referir a ejemplos basados solamente en el esquema EGP de Goldthorpe y también a ver ejemplos en lo que vimos de movilidad que cubren un conjunto de países de América Latina y a Uruguay. Provienen los resultados de investigaciones en las cuales me ha tocado participar. El esquema EGP de Erikson, Goldthorpe y Portocarrero se ha aplicado a América Latina y Uruguay, a diferencia de los otros dos esquemas que vimos en clase. Este esquema de clases ha sido recomendado por la Asociación Internacional de Sociología desde su Research Committee 28, que en los congresos reúne las exposiciones e investigaciones sobre estratificación y movilidad. Este esquema ha sido recomendado como una pauta a seguir con fines comparativos entre los países que asisten. Quiere decir que lo ven como algo con utilidad para poder desarrollar todo este trabajo. Y también a la vez el Research Committee también ha dado cierta flexibilidad para el ajuste de las categorías. Esto puede verse fundamentalmente en que, claro, hay países en los cuales no todas las categorías tienen las mismas características. Por eso es necesario a veces adaptar algunas definiciones. Pero por eso ellos recomiendan seguir como base los programas de computación para clasificación, partir de los codificadores de la OIT, ¿verdad? Que en inglés se llama ILO. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, genera codificadores desde el año 58 y más o menos cada 20 años lo va modificando. Ahora están usando uno que se modificó en torno al año 2008 y que sirve para tomar las definiciones de las ocupaciones y de las responsabilidades en términos de poder, en términos de formación, etc. Entonces, todos los ejemplos que nosotros les pasamos la otra vez que pueden encontrar en Internet están basados en definiciones de las ocupaciones a partir de las definiciones de OIT. Quiere decir de que si un país tiene una definición diferente, hay que adaptarla, ¿verdad?, a esas definiciones. En general, en Europa siempre se hacen las transcripciones o las equiparaciones, armonizaciones, como le llaman, para que estas comparaciones se puedan llegar a cabo, aplicando este esquema.
Aquí tenemos un ejemplo de la estructura de clases según sexo, usando las categorías de la estructura FP a 7 categorías, y vemos la aplicación que hicimos en un proyecto que me tocó participar sobre países de América Latina, ¿verdad? No todos, pero en los que tenían encuestas de estratificación y movilidad, que por esos años, por allá por los años 2013, 2014, eran estos países: Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay. No todos tenían las encuestas hechas en los mismos años, pero podemos decir que para la fecha eran aceptables, no había más de una separación de 5 años entre ellos. Lo que podemos ver en esta primera tabla es la aplicación del esquema, ¿verdad?, para los hombres activos y para las mujeres activas que fueron relevadas en estas encuestas que cubrían todos los países a nivel nacional. Eso es muy importante, ¿verdad? Es decir, no solamente tenían las ciudades, sino que tenían las ciudades y el campo. Y esto es muy importante para poder comparar el tamaño de las clases en estas sociedades. Como vemos, hay países en los que las clases de tipo rural, como la 4C, ¿verdad?, y la 7B, son considerablemente más grandes, tanto para los hombres como para las mujeres, como es el ejemplo de Perú, ¿verdad?, donde prácticamente las clases de tipo rural llegan al 40% de los hombres, ¿verdad? Y si sumamos, ¿no?, la 4C y la 7B, ahí estamos en Perú, ¿ves? 38%, y aquí en Perú tenemos 8 y 13, 21. Quizá hay menos propietarias rurales, mujeres. También probablemente en Perú haya menor participación femenina en la población económicamente activa que en Perú, o por lo menos no se declara con tanta precisión como en otros países. Pero en los países como Argentina, Uruguay, Chile, mismo México, que tienen una alta participación de la población femenina en la población económicamente activa, a veces estamos casi, como en el caso de Argentina o Uruguay, casi 50%. Allí vemos que entonces, ¿verdad?, en Argentina, la clase de servicios en Argentina y Chile para los hombres ronda el, ¿verdad?, 19, 18, 19, 18, en Perú es un poco más chico, 14, y en Uruguay también es un poquito más chica, 14, la clase de servicios, que eran las clases 1 más 2. Las clases de servicios para las mujeres, vemos que en Argentina, ¿verdad?, tiene un tamaño importante, en Brasil es más o menos del tamaño parecido, en Chile también, en México también, pero en Perú tiene una diferencia importante con respecto a los hombres, y en Uruguay también tiene una diferencia importante a favor de las mujeres en la clase de servicio. La clase manual, no manual de rutina, ¿verdad?, no es tan grande o tan expandida en casi todos los países entre los hombres, salvo en Uruguay, pero vemos que sí tiene una composición o una presencia femenina importante para la estructura de clases. Los pequeños empresarios independientes, no agrícolas, urbanos o rurales, andan entre un 15 y un 16% en la mayor parte de los países, pero en Uruguay frisan un 9 o un 10% cuando uno considera a las mujeres. Quizá en algunos países como Chile, México,
Perdón, en Perú este trabajo independiente urbano de las mujeres, probablemente en algunos casos vinculadas a pequeñas empresas informales, es muy importante, ¿verdad? Y vemos la diferencia que hay respecto de los propietarios agrícolas, que en todos los países prácticamente tienen un tamaño considerablemente más chico, y en las mujeres es casi inexistente, con excepción de Perú. Allí vemos que eso muchas veces tiene que ver con el tamaño demográfico del sector, que en países como la Argentina y Uruguay es bastante más reducido en términos de empleo y de clases, digamos, en términos de vivir en el medio rural, es considerablemente menor. Pues hay otro escalón distinto que supondría a en los países como Brasil, México, Perú, que ya tienen un tamaño más grande, vamos a ver, de la población rural. Los sectores de trabajo manual calificados y semicalificados rondan el 23%, salvo en Brasil, que quizá hay un sector industrial más poderoso, salvo también en Perú, que es considerablemente más bajo, y el trabajo manual de no calificación en Argentina, en Uruguay también es alto, y en México, en los otros países ronda el 20%. Una diferencia importante que vemos es que la presencia de mano de obra femenina, fuera del caso de Brasil, no es muy elevado en el trabajo manual calificado, pero sí en el trabajo manual no calificado es muy importante en todos los países de América Latina. Entonces, como resumen, ¿qué es lo que podemos ver? Que las estructuras de clase pueden presentar diferencias entre los países de América Latina. Un rasgo común es el poco desarrollo de las clases no manuales calificadas. Lo vamos a ver ahora en comparación con otros contextos, y de las clases manuales calificadas. Si bien vemos diferencias de participación entre hombres y mujeres, no hay que perder de vista que las tasas de actividad no siempre son iguales, salvo en Argentina y Uruguay, que son bastante parecidas. Las distribuciones reflejan de modo variable entre los países la transición rural y urbana. Como vemos, hay países que tienen una transición rural y urbana más avanzada, como Argentina o Uruguay, y otros países que todavía no tienen una transición rural y urbana tan importante como es Perú, donde hay un tamaño mayor de las clases rurales, por oposición a Argentina y Uruguay, que es donde estas clases rurales son más pequeñas. Vamos a ver con los resultados que a continuación y a lo largo de toda la exposición, que lo que hemos encontrado y destacado en primera instancia es que las mujeres avanzan en las clases no manuales en todos los países, fundamentalmente en la clase de servicio y en la clase de rutina no manual, y también, vamos a ver, en el sector manual no calificado. Los hombres se concentran básicamente en dos clases, si exceptuamos la situación de Perú, ¿verdad? En la clase de servicio y en las clases manuales calificadas. Los pequeños propietarios, que tienen una presencia pareja en casi todos los países, salvo en Uruguay, donde los hombres y mujeres promedian un 9,5. La clase manual calificada en los hombres prácticamente duplica a la presencia de las mujeres, manual calificada en casi todos los países. Los trabajadores no calificados son importantes en todos los países. Esto es una diferencia sustantiva en lo que vamos a ver en la comparación intercontinental. Pero esta posición de clase es más frecuente entre las mujeres. También como resultado de este proyecto en el que estuvimos, hicimos una comparación de clases sociales, por ejemplo, entre algunos países que pertenecían a Europa y los países de América Latina. En la comparación entre estos países, vemos que los países de nuestra región
tienen una clase de servicios, 1+2 menos voluminosa que en el caso de Europa. También tienen un déficit en la expansión de las clases manuales de mayor calificación y una notoria presencia de clases trabajadoras agrícolas y no agrícolas de baja calificación. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra justamente en las dos instancias la diferencia entre las posiciones de más alta calificación, que en promedio las europeas las sintetizamos en color verde, y las de América Latina las sintetizamos en color azul y rojo. El azul es el promedio de América Latina y el rojo es el promedio de América Latina sin Perú, ¿verdad? Y ahí lo vemos para todos los grupos de clases. Vemos que la clase de servicios es mucho más grande en Europa en promedio que cualquiera de los promedios en América Latina. La clase de trabajo rutinario manual es menor en Europa que en los países de América Latina. El sector pequeño empresarial en América Latina es un poquito más elevado que en Europa, pero en Europa la diferencia, a consecuencia de la industrialización, es muy notoria en la conformación de las clases 5+6, las clases manuales calificadas, mucho más grande que en América Latina. En América Latina, esa deficiencia se compensa con un trabajo no manual, un trabajo manual no calificado que es más numeroso, se considera o no a Perú. Y obviamente una mayor presencia, ¿verdad?, del sector agrícola que en Europa, que apenas rebasa en promedio el 6%. Estas diferencias podemos verlas como consecuencia de un desfase histórico en los procesos de urbanización, industrialización y expansión de la economía de servicio en las sociedades latinoamericanas. Pero también son indicativas de algunos rasgos de particular importancia. Por ejemplo, la evolución histórica de los mercados de trabajo y de las estructuras productivas son distintas entre Europa y América Latina. Por ejemplo, hay una cierta incapacidad del sector industrial moderno en los países latinoamericanos para absorber la creciente fuerza de trabajo urbana en ocupaciones manuales asalariadas de alta calificación, pero también en las no manuales de alta calificación. Eso ha dado pie a una expansión, una alta presencia de trabajadores de baja calificación no agrícolas en el medio urbano de muchas de estas ciudades latinoamericanas, fundamentalmente, es donde es más notorio. Y también se han encontrado barreras a la expansión de los sectores que demandan trabajo altamente calificado, tanto a nivel estatal como de grandes empresas, que son justamente los que han impulsado la expansión acelerada de la clase de servicios en el continente europeo. Quiere decir de que ya tenemos el referenciamiento de nuestra realidad entre los países que elegimos, que incluían el nuestro, que eran Argentina, Brasil, Chile, Perú, México y Uruguay, y los países europeos que, como vimos, mencionados acá arriba, era un promedio de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Israel, Italia, Irlanda, Noruega, Polonia, Suecia, y un trabajo de Brin y Lui que nos transmitieron esos datos, habían hecho en el año 2004. Bien, ahora vamos a proceder a ver algunos de los otros ejemplos que estuvimos trabajando para comparar la movilidad social de clase entre países de América Latina. La movilidad individual, sobre la que nos habíamos detenido, habíamos dicho que atendía el mantenimiento o cambio de posición de las unidades observadas en un momento del tiempo. Esto quiere decir de que se analizaban las trayectorias de los individuos encuestados
para ver si habían tenido cambios de posición de clase y cómo habían sido los mecanismos de estos cambios. Para esto se usaban encuestas retrospectivas, ¿verdad?, con historias ocupacionales retrospectivas, cada una cierta cantidad de años a muestras de población activa. Habíamos definido una primera medida que era la tasa bruta de movilidad, que era la suma de los que no coincidían en su posición actual con respecto a su posición de origen, ¿ah?, tanto en un sentido de haber ganado posiciones de clase como de haberlas perdido, en relación al total de clase, al total de la muestra, perdón. Entonces, en el conjunto de la muestra, estos eran los casos móviles. Y su complemento, los que se mantenían en posiciones de clase similares a las de su origen, eran los inmóviles o los herederos. También habíamos utilizado otras medidas para examinar descriptivamente la movilidad. Para saber cuánto retenía una clase social, se estimaban los flujos de salida o outflow, que eran porcentajes en el sentido de las filas. Para saber cuán permeable era una clase social en el momento actual, se estima los flujos de entrada o inflow, que se calcula en el sentido de las columnas de la tabla de movilidad. Bien, aquí vamos a ver algunos ejemplos de resultados de los estudios que estábamos manejando recién. Estamos viendo la proporción de personas que heredan la posición de clase en los países que estábamos refiriéndonos recién: Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay. Las H representan a los hombres y las M a las mujeres. Vemos que hay países como Uruguay, Argentina y Chile en donde los hombres tienen una notoria herencia frente a las mujeres. Quizá en todos, mejor dicho, se podría ver que la herencia es más frecuente entre los hombres que entre las mujeres, aun cuando en el caso uruguayo es donde hombres y mujeres porcentualmente se aproximan más a la posibilidad de heredar su origen social. Brasil es una situación en la cual hay un proceso de transformación muy importante, ¿verdad? Quizá más importante que en otros países, donde la proporción de herederos, tanto hombres como mujeres, es más pareja, ¿verdad?, y los móviles más elevados. En el siguiente panel vertical vemos la tasa bruta de movilidad, es decir, la proporción de móviles con respecto al origen en relación al total de casos. Y vemos que lo primero que nos distingue es que, al contrario de lo que ocurre con la herencia, las mujeres en general suelen tener mayores niveles de movilidad, con excepción de Brasil, que los hombres, que tienen mayor propensión a la herencia, ¿verdad? En prácticamente casi todos los países vemos una tasa bruta de movilidad que, como habíamos anunciado en la clase, eran muy importantes, ¿verdad?, y nunca menores al 60%, ¿verdad? Allí vemos que justamente el país que tiene la menor tasa de movilidad, más cercana al 60%, es Perú, ¿verdad? Y los países que tienen grandes transformaciones se encuentran
por encima del 70%, como es el caso de Brasil, pero también es el caso de Uruguay. Quiere decir de que Uruguay es un país que tiene una importante movilidad social, tanto para hombres como para mujeres. Una forma a veces de medir también estos cambios, un poco más compleja, es comparar las diferencias porcentuales de las distribuciones de los marginales de la tabla. Los marginales de la tabla eran los totales, horizontales y verticales, que uno representaba la distribución de orígenes y la otra la distribución de destinos. Estos marginales, separando siempre hombres y mujeres, nos muestran algunas características que no son menores y que conviene destacar. Hay países como Argentina, Chile y Uruguay en donde los orígenes y los destinos son bastante parecidos para los hombres, es decir, hay muy poca variación entre la fisonomía de los orígenes y de los destinos para los hombres. Pero también encontramos países como Brasil, México, Perú, en donde la transformación entre el parecido de los orígenes y los destinos ya es considerablemente más importante. Y finalmente, para las mujeres vemos que hay una discrepancia entre orígenes y destinos que muestran una transformación entre las posiciones de clase que obtienen las mujeres, ¿verdad?, en su desempeño, en contraste con las de su origen social, que probablemente mayoritariamente fueran, no es nuestro concepto, pero mayoritariamente probablemente hayan sido de padres y no de sus madres. Entonces hay una transformación importante porque probablemente esto explique hacia dónde se dirigen las mujeres en la transformación de la estructura social, que como vimos, ¿verdad?, tiene dos destinos muy importantes, que son tanto la clase de servicios como la 1+2, como la 7A, es decir, la clase manual no calificada. Otro elemento importante que refiere a la tabla de movilidad que habíamos observado en la clase anterior tendría que ver con cuántas personas pertenecen a la clase de servicio si nosotros consideramos los orígenes de procedencia. Y allí vemos un dato que recientemente mencionábamos. Vemos que las clases de servicio tienen una proporción importante de miembros que no provienen de la propia clase de servicio. ¿Sí? Prácticamente 2/3 a un 70%, salvo en el caso de México y Perú, que todavía es más elevado. Y lo que vemos muy importante, producto de la transformación de las oportunidades de las mujeres, es que hay una presencia en la clase de servicio de mujeres de otros orígenes que en casi todos los países siempre es más elevada, salvo en el caso uruguayo, que es similar, es más elevada que respecto de los hombres. Las posiciones respecto de Perú no las podemos considerar. Muy bien, de manera genérica, una de las cosas que nos importa considerar, como habíamos dicho en la clase pasada, eran los outflow o flujos de salida. En este ejemplo ya vamos a ver qué cosa. Vamos a ver el porcentaje de retención del origen, en el sentido de los renglones de la tabla, los outflow, en los países. Cada país tiene un color distinto.
¿verdad? Son 6 países: Argentina, Chile, México, Uruguay, Perú y Brasil. A Argentina le pusimos el azulito, ¿verdad? Para que no se enoje. Y nosotros, para destacarnos más, y en comparación con todos, como siempre vamos por el medio de todo, nos pusimos el rojo. Es decir, nos pusimos el color que usamos en el Campeonato Sudamericano de Santa Beatriz. ¿Se acuerdan cuando Uruguay jugó de camiseta roja? Bien, pero lo hicimos a efectos gráficos. Brasil, por supuesto, le pusimos el verde, ¿no? A México el amarillo, a Chile el granate o bordó, a Perú el gris, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá? La proporción de casos en estas encuestas que conservan el origen. Fíjense qué aspecto importante. En casi todos los países, pero en México, Chile, se retiene el origen a nivel nacional en la clase de servicio en proporción a más del 50% de los casos cuando hablamos de los hombres. Y después, todos los restantes países, quizá Uruguay en el lugar más bajo, pero Perú, ¿verdad? Brasil, Uruguay, Perú, Brasil y Argentina, los hombres conservan el origen social entre un 40 y en un 50%. Después vemos clases que efectivamente la retención del origen en la clase 3 es considerablemente más baja. Oscila entre un 25 y un 12%, siendo Brasil el lugar donde es más flexible. La pertenencia al pequeño empresariado en casi todos los países se sitúa entre un 18 y un 30%. Quizá en la Argentina es lo más elevado, en Argentina y en México y Chile, y en Uruguay está cercano a un 20%. Es decir, lo que vemos es que la herencia de un pequeño capital es mucho menor que la herencia de posiciones en la clase de servicio, ¿ah? Y, ¿verdad?, un poco mayor que la herencia en posiciones de empleado administrativo, trabajo no rutinario. La heredabilidad de posiciones en el trabajo manual calificado para los hombres oscila entre un 20 y un 35%, siendo lo más bajo en Perú, que es quizá donde tal vez este sector esté menos desarrollado, pero importante en la Argentina, en Brasil, en México, en Chile y en Uruguay, donde está por encima del 30%. La herencia en el trabajo manual urbano no calificado en casi todos los países está por encima del 30% y en la Argentina por encima del 40% y en Uruguay frisando el 40% para los no calificados. Lo que vemos aquí entonces es una tendencia o un patrón de tendencia para los hombres que se parece casi a una V muy abierta, a una V muy abierta o a una U muy abierta. Es decir, hay una capacidad de retención de la cumbre muy importante para los hombres y luego una capacidad de retención del trabajo no calificado también importante. Dejamos un poquito separados a los efectos de una mayor demostración de la situación a lo que es la heredabilidad de las posiciones referidas a granjeros y pequeños propietarios rurales, que es importante en Perú. Pero
tiene una tendencia decreciente, inferior al 30% y superior al 20% en casi todos los países, con excepción de la Argentina, que frisa un 10%. Y también vemos que tanto en Brasil como en Perú cae mucho la retención del origen rural entre los hombres, ¿verdad?, en el trabajo no calificado. Pero esto no es así y es más consolidado para México, Chile, Argentina y Uruguay en entre el 20 y el 32%. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con las mujeres. Bien, los niveles de retención de las mujeres, fíjense, recuerden los hombres, ¿ah?, tampoco son inferiores al 40% en la clase de servicio. ¿Ah? Quizá México y Brasil son los que tienen los niveles más bajos, pero Chile está cerca del 50% y en Uruguay y en la Argentina están por encima del 50%. Es decir, están reteniendo en la clase de servicios, que es donde se desarrollan cargos gerenciales y sobre todo de profesionales universitarios, un nivel de retención por encima de la mitad. Nuevamente, cuando miramos el trabajo no manual rutinario de oficina, vemos que también hay un nivel de retención importante en Uruguay, Chile y México por encima del 30% y en la Argentina y Brasil cercano al 20%, ¿verdad? Hay una diferencia aquí muy importante. Vemos que las mujeres en general, en casi todos los países, con excepción quizá de México, están por debajo del 20% en las posibilidades de retener o de heredar un pequeño capital o una pequeña empresa urbana. Esta es otra diferencia sustantiva con lo que ocurría en el caso de los hombres, donde vemos que están entre un 20 y un 30% para todo el rango de todos los países, pero en este caso están entre un 10 y un 20. También vemos que el trabajo manual calificado, ¿verdad?, el típico de la clase obrera, no es algo que también sea frecuente que las mujeres puedan mantener, conservar o heredar. Es decir, no es un destino hacia el cual se dirigen o mantienen, están entre un 15 y un 10%, con excepción de Brasil, que frisa un 20%. Vemos que la retención del trabajo manual no calificado, urbano, ya es más elevado. Uruguay tiene junto con Argentina, tiene una de las posiciones más altas, entre el 40 y el 50%. Y en los otros países también siguen por encima del 30%. Nuevamente, el caso de las actividades rurales, como tenían discrepancias más notorias, más fuertes, que en el caso de los hombres las reunimos. Pero vemos que el mantenimiento de estas posiciones cae por debajo del 20%, ¿ah?, en casi todos los países. Entonces vemos algunas diferencias importantes en lo que es la retención del origen de clase. Es decir, los hombres logran retener más la pequeña propiedad y el trabajo manual calificado y menos el trabajo rutinario. Pero las mujeres retienen tanto como los hombres el trabajo en la clase de servicio, más que los hombres el trabajo rutinario y mucho menos que los hombres la pequeña propiedad y el trabajo manual calificado. Y en forma parecida a los hombres el trabajo no calificado urbano. Bien, como habíamos dicho, otro de los aspectos importantes eran los
inflows, que eran los ingresos a las posiciones de clase que nos interesaba observar. En este caso, vamos a ver la permeabilidad, es decir, cuántas personas de otro origen están en el momento actual en las clases que se conforman con las posiciones actuales. Vemos que hay algunas diferencias notorias entre los países, pero la integración, como ya hemos visto, la permeabilidad en la clase de servicio era entre el 70 y el 80%, siendo Uruguay el país con menor permeabilidad, ya lo habíamos visto en el resumen. Después vemos que para los hombres hay un gran acceso a la clase rutinaria desde todos los orígenes sociales, ¿verdad? Esta era una clase muy abierta que tenía baja retención y alta permeabilidad. Después vemos que el pequeño empresariado también tenía una presencia importante, pero, ¿verdad? Es más alto eso en Perú y en Brasil que en Uruguay o Argentina. No obstante, igual toda la permeabilidad en este sector está por encima del 60%. Ahora entramos al aspecto que entra a ser algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en el sector manual calificado, vemos que en Argentina, Chile y Uruguay hay una permeabilidad superior al 50%, pero decreciente respecto de las otras clases. Sin embargo, en países como Brasil, México y Perú hay una penetración, ¿verdad?, muy importante en el sector calificado. En el sector manual no calificado hay algunas instancias divergentes entre los países, pero podríamos decir de que con tendencias divergentes tienen una proporción similar, porque igual está entre un 58 y un 80% la permeabilidad del sector manual no calificado urbano. Las diferencias surgen para los hombres en quienes se dedican a las actividades rurales teniendo pequeñas propiedades. Bueno, allí vemos que en el caso de México y Brasil esto está cayendo. En el caso de Uruguay y Argentina y Chile tiene una permeabilidad importante del 60% y en el caso de Perú también tiene, perdón, de Brasil tiene una permeabilidad del 80%. Mientras que, como dije, en México y en Perú hay una gran tendencia a la estabilidad de los propietarios y una baja permeabilidad. Después vemos que en el trabajo manual no calificado, Perú y Uruguay tienen un nivel de reclutamiento muy alto y los otros países tienen un nivel de reclutamiento que oscila entre un 20 y un 60%. ¿Cuál es la situación de las mujeres? ¿Se parece a la de los hombres? Bien, lo que vemos es que la capacidad de penetración en la clase de servicio es muy alta para las mujeres, en todos los países de un 60 a casi un 90%. Pero el reclutamiento o la permeabilidad es mayor y crece en el caso del trabajo rutinario no manual. También es importante en el sector pequeño empresarial, aunque probablemente, como vimos, ¿verdad?,
tenía algunas características distintas para hombres y mujeres. Pero, no obstante, vemos que las mujeres se mueven con audacia también hacia este sector en el cual heredaban poco, pero son capaces de iniciar mucho. Esto es muy importante. En el sector del trabajo manual calificado, con excepción de México, ¿verdad?, hay una tendencia a un reclutamiento menor, pero igual la permeabilidad es importante. En el sector no manual no calificado urbano, vemos que también hay una permeabilidad importante de las mujeres, pero ya es menos notoria en casi todos los países con excepción de Brasil. Y vemos también una penetración importante en el caso de Uruguay, pero claro, es un sector muy chico en el cual cualquier pequeño cambio es importante, de la presencia femenina con capacidad de penetración en el trabajo no calificado rural. Mientras que en los otros países, en todos los lugares, se da una permeabilidad decreciente inferior al 60%. Quiere decir de que vemos que hay un avance importante en las ocupaciones, en las clases urbanas de las mujeres en casi todos los países. Bien, veamos ahora un poco solamente la situación de Uruguay. En Uruguay, en este caso, estamos viendo la retención, solo en Uruguay, de las distintas clases, ¿verdad? Y lo estamos viendo primero por una diferenciación entre hombres y mujeres. Esto proviene de la encuesta ELPS, la encuesta longitudinal de protección social, una encuesta muy grande que trató este tema y que nos presta los datos para ver esta situación. Entonces, aquí vemos que en relación a Montevideo, la posición, las chances de mantener la clase de servicio es mayor que en el interior, ¿verdad? Es más del 50% para ambos sexos frente al interior, que está por debajo de un 40%. La permeabilidad de la clase rutinaria no manual también es, la retención es mayor, cercana al 30%, en Montevideo que en el interior, que está cercana al 20%. La retención o reproducción del sector pequeño empresarial es muy parejo y ahí más bien hay una línea de corte. Y obviamente, ¿verdad?, la retención, aquí lo pusimos en el medio, del sector pequeño productor en el interior es mayor que en Montevideo, por encima de un 20%, pero en Montevideo este sector es muy chico. Luego vemos que el trabajo calificado está en una capacidad de retención similar, entre un 20 y un 30%, y el trabajo no calificado está por encima del 40%, tanto en Montevideo como en el interior. Reitero, Montevideo es la línea verde, el interior es la línea bordeaux. Y el promedio nacional es, en este caso sí, la azulita cortada, que nos muestra después también que la presencia del trabajo, digamos, no calificado, obviamente de tipo rural, es importante y no menor a la pequeña producción, tanto tiene un alcance parecido en Montevideo como en el interior respectivamente. Otro dato interesante es qué ocurre con las mujeres. Aquí usamos el azul oscuro y el fucsia. El azul oscuro para los hombres, el fucsia para las mujeres y el celestito entrecortado para el promedio. Vemos que es un poco parecido a lo que ocurre en el interior, entre el interior y Montevideo, pero notoriamente
las mujeres tienen una capacidad de retención en la clase de servicio, en la clase no manual rutinaria más elevada que los hombres. Los hombres tienen una posición casi preferentemente mayor en el caso de la retención de la pequeña propiedad urbana, un poco mayor que las mujeres. Es notoriamente diferente la retención de la propiedad, de la pequeña propiedad rural en hombres y mujeres por debajo del 10%, en hombres por encima del 22%. También es diferente a nivel del país, ¿no? La retención del trabajo calificado en las mujeres está por debajo del 20% y en los hombres por encima del 30%. El trabajo no calificado los acerca mucho a hombres y mujeres, en torno al 40-45% a uno y a otro en el trabajo no calificado urbano, y el trabajo no calificado rural nuevamente es más frecuente entre los hombres que entre las mujeres. Es decir, la capacidad de heredar muestra algunas diferencias notorias, no tanto del lado de lo que refiere al capital humano, como de lo que sí refiere al capital físico o a la propiedad y al trabajo calificado. Estas son las tendencias. No podemos negar de que en algunos casos se parecen a algunos otros países, pero la estructura predominantemente urbana de nuestro país nos da un tinte particular y específico. Bien, con estos elementos hemos tratado de refrescarle algunos de los conceptos que vimos en las clases anteriores, siempre basados en el esquema EGP de Goito. Bueno, muchas gracias por la atención. Recuerden trabajar con el material que refiere a estratificación y movilidad en los ejemplos que habíamos indicado predominantemente, porque el material también trata algunos otros ejemplos que en este curso no desarrollaremos. Bueno, muchas gracias por su atención y buenas tardes. Que pasen bien.